La nueva pandemia del coronavirus está cambiando nuestra vida tal y como la conocemos. ¿Dónde estaremos dentro de 6 meses o dentro de un año, incluso dentro de 10? Seguramente te quedas despierto por la noche preguntándote qué depara el futuro para ti y para tus seres queridos. ¿Qué pasará con tu trabajo, con el coronavirus afectando negativamente a la economía? ¿Alguien contratará cuando pase la pandemia? Hay una serie de futuros posibles, todos dependientes de cómo respondan los gobiernos y la sociedad al coronavirus y sus consecuencias económicas. Por supuesto, todos esperamos que usemos esta crisis para reconstruir y producir algo mejor, pero es inevitable que en muchas instancias suceda lo peor. Por lo tanto, te traemos esta lista con el top 5 de cosas que lamentablemente es probable que pierdas una vez termine la cuarentena. Número 5. La religión como la conocemos. Esta tal vez sea un tema un poco complicado y ciertamente controvertido de tocar, pero lo cierto es que un aspecto de la vida que se ha visto gravemente afectado por la pandemia es la cultura, para ser específicos, la religión. En algunos países como Corea del Sur, Irán y Malasia, el aumento de los casos de COVID-19 se atribuyó a reuniones religiosas y lugares de peregrinación. Nunca antes en la historia moderna se han cerrado los lugares sagrados en el mundo musulmán, sunita y chiita para los fieles, por razones de seguridad o de salud. Muy pronto los musulmanes ingresarán al Ramadán y sin duda la importantísima peregrinación a la Meca se verá considerablemente disminuida e interrumpida. Esto es algo que la tecnología no puede ayudar a sustituir. Por suerte todavía se pueden ver los sermones en línea, pero sin el toque humano y el ambiente que ofrecen los rituales y los lugares sagrados, haciendo que el significado sea un cambio radical. Algo que es muy importante, ya que estos eventos a menudo simbolizan la esencia de la religión. Incluso después de la pandemia y a medida que la humanidad hará todo lo posible por evitar una similar o peor en el futuro, el Hajj para los musulmanes sunitas, las oraciones congregacionales para los cristianos, las reuniones como el Taipusan para los hindúes y el Arba'én para los chiitas se llevarán a cabo con gran prudencia, tal vez con restricciones en el número de participantes y nuevas normas sobre saneamiento y contacto social. Estos rituales grupales brindan a los creyentes experiencias espirituales y con estos cambios esa experiencia podría verse radicalmente diferente. En otras palabras, la religión, una de las mayores fuentes de cultura y de guía espiritual y moral para muchos seres humanos, nunca volverá a ser la misma. Número 4. Las industrias masivas. Hace poco, el mundo se sorprendió por las fotos que revelaban un nuevo cielo más claro sobre China. Después de 2 meses de abandono forzado de la producción en masa, finalmente pudieron respirar aire fresco. Esto también ha sucedido en Italia, España, Estados Unidos y Latinoamérica, donde el desvanecimiento de la vida comercial ha hecho reaparecer la vida salvaje y ha dejado las playas y ríos más limpios que nunca. Pero hay muchos más descubrimientos positivos en el futuro. El mundo post-pandemia será sobre cosas que importan. Posiblemente las personas pasen a un estado menos materialista y los objetos que posean serán elegidos de maneras más responsables. Se harán preguntas como ¿estará hecho de materiales naturales? ¿Su producción perjudica al planeta? Además, los gobiernos deberán impulsar a los negocios locales para restaurar la fuerza económica de cada región, lo que potenciará proyectos comerciales más pequeños y sanos para el ambiente que las grandes industrias. Número 3. Los bienes de lujo. Como habíamos dicho, a medida que la gente empiece a valorar las cosas más necesarias de la vida, el enfoque del consumidor se trasladará a lo esencial. Según el informe La industria del consumidor de Buy and Brief en China, el país se prepara para el legado del coronavirus. Los minoristas de lujo esperan que las ventas en China continental durante el periodo de cierre disminuyan entre un 60 y un 95% respecto al año anterior. Pero el impacto en los bienes de lujo puede ser más duradero, incluso si los consumidores pueden pagarlos una vez que la economía se recupere. La normalización de trabajar desde casa después de la crisis significa que a medida que las personas se acostumbren a verse a través de plataformas de vídeo usando ropas de día a día en sus cocinas o habitaciones, la vestimenta corporativa se volverá aún más informal. El consumo de las marcas como símbolos de estatus a través de accesorios de alta moda y lujo se volverá redundante. El aumento del trabajo desde el hogar también puede cambiar las horas y los patrones de las compras minoristas de los consumidores, lo que podría aplanar los picos del fin de semana en los centros comerciales y supermercados a medida que las personas marcan su semana laboral con viajes a las tiendas. Número 2. Los saludos con la mano. Podrá parecer pequeño e insignificante, pero a pesar de que podamos sobreponernos a la pandemia, será muy difícil superar el pánico social y la ansiedad de que pueda volver
o que aparezca algo incluso peor. Por ende, la costumbre de saludar con las manos se hará a un lado para darle paso a otro tipo de saludos. Hoy por hoy, los toques de codo se han convertido en el saludo normal, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten al público de que por favor no se den la mano. Se ha visto a políticos, incluido el vicepresidente estadounidense Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, tocándose los codos para saludar a los funcionarios. Los atletas que no han tenido sus temporadas deportivas suspendidas también han usado golpes de codo para saludar a los jugadores oponentes en el campo. Y aunque los golpes en el codo no son el único estilo de saludo que se adoptará, ya que inclinarse es otra opción bastante popular, los funcionarios de salud son firmes en su recomendación: dejen de darse la mano. Número 1. Tu libertad. Ok, esto podrá sonar muy drástico, pero según expertos en política internacional, la pandemia ha fortalecido a los estados y reforzará el nacionalismo. Los gobiernos de todo tipo han adoptado medidas de emergencia para manejar la crisis y muchos no querrán renunciar a estos nuevos poderes cuando termine. Veremos un mayor retroceso de la globalización a medida que los ciudadanos busquen a los gobiernos nacionales para protegerlos y que los estados y las empresas busquen reducir las vulnerabilidades futuras. En resumen, el COVID-19 creará un mundo menos abierto, menos próspero y menos libre. No debería ser así, pero la combinación de un virus mortal, una planificación inadecuada y un liderazgo incompetente ha puesto a la humanidad en un camino nuevo más dependiente de los líderes políticos que tendrán más poder que nunca. Si tienes la mala suerte de vivir en uno de los lugares donde esto suceda, podrá cambiar la plena libertad con la que vivías antes del virus. Mucho de esto sigue siendo incierto mientras vivimos esta pandemia y todo cambia día tras día. Pero los analistas dicen que la enfermedad y las medidas que estamos tomando para salvarnos podrían cambiar permanentemente las formas en que vivimos, trabajamos, incluso la forma en la que nos conectamos y amamos a otras personas en el futuro. A pesar de que muchas cosas en esta lista son negativas, imaginar un mundo mejor después de la pandemia es clave para garantizar que cambiemos para mejor y no para peor. Así que espero verte en el próximo vídeo con un planeta y una sociedad muchísimo más guay, ¿vale? Venga, hasta luego.